Objetivo Local nos ofrece la conferencia que pronunció Rafael Portero sobre la restauración del apostolado de José Garnelo, que se realizó en la Casa de las Aguas. Además, en el mismo acto se presentó el libro El apostolado de José Garnelo. Buenas noches, ilustrísimas autoridades, amigas y amigos. Muchas gracias por asistir a este acto de casi clausura de esta magnífica exposición que con el apostolado de José Garnelo y Alda venimos celebrando desde el 25 de octubre de 2013. Digo casi clausura porque aún no tenemos un día definitivo para el traslado de los cuadros a su ubicación original en la iglesia parroquial de Santiago, aunque sabemos que será en fecha inminente. Por nuestra parte, podemos decir que no tenemos ninguna prisa y que las miles de personas que han venido a contemplarlos en esta su casa han expresado su admiración unánimemente por este apostolado, sin duda el mejor de los que se realizaron en el siglo XX. Sabemos que cuando vuelvan al templo parroquial, convenientemente remozado y con una nueva iluminación, van a suscitar la misma admiración y devoción, pues no en vano para nosotros la iglesia de Santiago es una segunda sede del Museo Garnelo, depositaria, además de este soberbio conjunto que ahora contemplamos, de otra obra cumbre del maestro de pintores, El Milagro de San Francisco Solano, en el barrio de Tenerías. Para celebrar como se merece esta clausura, vamos a escuchar esta noche a Rafael Portero de la Torre, que ha sido quien ha realizado la limpieza, consolidación y restauración de estos afamados lienzos garnelianos. Con independencia de sus muchos méritos académicos y profesionales, es licenciado en Bellas Artes, restaurador conservador de bienes culturales, con una amplia experiencia especializada en arte sacro, como sabemos muy bien por su actuación aquí en Montilla. Pero hay algo que quisiera destacar de él y de lo que soy testigo: su entrega absoluta a este proyecto. Rafael se ha comprometido profesionalmente con esta labor, le ha dedicado incontables horas y, lo que es más importante, con un espíritu positivo y generoso. Él no solo ha llevado a cabo el trabajo de restauración, también ha colaborado activamente en la organización técnica de esta exposición, en la puesta en escena, con las dificultades propias que se presentan en la adaptación de todo espacio museístico. Rafael siempre ha estado aquí, colaborando, ayudando, orientando y siempre con una sonrisa. Así que, gracias, Rafael. Bueno, aunque he dicho que las horas son incontables, de hecho, sí se pueden contar. Y esto viene a cuento porque el coste, tanto de la restauración como de la organización, difusión y publicaciones de la exposición, ha sido financiado íntegramente por los amigos del Museo Garnelo. Por su parte, el Museo Garnelo ha coordinado todos los trabajos con el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento y de la Iglesia Parroquial de Santiago, propietaria de la obra. Dispongámonos, pues, a escuchar la conferencia de Rafael Portero de la Torre, que va a pronunciar a continuación con el título La restauración del apostolado de José Garnelo. Bien, pues, ¿funciona? Ya. Buenas noches. Muchas gracias, Antonio, en primer lugar. Y me vaya a permitir que comience esta intervención felicitando tanto al museo como a la parroquia de Santiago y de una manera especial a la Asociación de Amigos del Museo Garnelo por esta iniciativa, cuyo logro yo creo que más allá de la restauración, su gran logro ha sido el reivindicar esta obra y el ponerla en valor y conseguir que se conozca un poco más. Es una pena, pero yo me he dado cuenta durante el tiempo que he estado trabajando con estos cuadros lo poco que se conocían en Montilla. Para comenzar, lo más adecuado quizás fuese que empezara introduciendo un poco la figura de Garnelo, la biografía de Garnelo y su obra, pero no quiero extenderme, así que voy a obviar esta parte. Incluso también voy a pasar por alto el hablar de la historia de los apostolados y me voy a centrar directamente
en el que nos reúne aquí hoy, en el apostolado de José Garnelo. La realización de un apostolado como este en pleno siglo XX no deja de ser un hecho insólito. Durante los siglos XVI, XVII, incluso XVIII, es muy normal que se hagan apostolados. Aquí en Montilla tenemos otro ejemplo, incluso en Aguilar creo que hay un par de apostolados también, pero una vez que llega el siglo XX son contados los que se conocen y menos de esta calidad. El por qué Garnelo se decide hacer este apostolado es un tema que le he estado dando vueltas y no deja de ser interesante. Yo lo vinculo sobre todo al interés de Garnelo por la obra del Greco. El Greco, que hace tres apostolados, al menos se conocen 3 apostolados, es una figura que hasta principios del siglo XX está totalmente desconocida. Hoy en día lo tenemos con los grandes maestros, pero hasta principios del siglo XX ya digo que no se conocía prácticamente. En esa época cuando se empieza a reivindicar la figura del Greco, y uno de los protagonistas de esa reivindicación es José Garnelo, que entre otras cosas publica un estudio sobre el entierro del conde de Orgaz, del Greco. También en 1915 y 1918 es subdirector conservador del Museo del Prado, por lo que lo conoce de primera mano. Yo creo que Garnelo se plantea la realización de este apostolado como un reto personal, nunca como un encargo, más bien como un reto personal, en la medida que conoce esta obra del Greco. Y aunque lo pinta para tenerlo, en principio, para tenerlo en su estudio, desde un primer momento está claro que lo hace pensando en que en un futuro acabe en los pilares de la parroquia de Santiago de Montilla. Ahí queda el detalle del mismo tamaño de los cuadros, que es exactamente el del pilar. Incluso tuvo el error de no tener en cuenta que los pilares tienen la esquina achaflanada, entonces el marco sobresale un poquito porque se ajusta al ancho exacto del pilar. El apostolado, aunque firma todos los cuadros en 1929, sabemos que lo hace a lo largo de una serie de años, mínimo 10 años. Concretamente, este Santiago el Menor, que puede ser de los primeros que pinte, sabemos que en 1922 ya participa en la Bienal de Venecia. Esto es una etiqueta que tiene puesto el bastidor en el reverso. Además de este cuadro, precisamente, yo creo que es de los primeros porque hay varios detalles que lo indican. Además de esta etiqueta, tenemos que lo firma en 2 lugares distintos. Aquí tenemos la firma fecha en 1929, lo ponéis, como el resto de los cuadros, pero luego aquí debajo, en un tono más claro, no sé si lo notan, otra firma también de él. Posiblemente porque cuando en 1929 firma todos los cuadros y los fecha, o los da más o menos por concluido, vuelve a firmarlo y le pone el año. En esta fotografía de la Fototeca Nacional, que debe ser de esos mediados de los años 20, lo vemos incluso con otro marco distinto y aquí todavía no tiene la firma puesta. Posiblemente con este marco fuese a la Bienal de Venecia. Incluso otro detalle es el rótulo que tiene arriba, que lo vemos en todos los cuadros, el mismo rótulo en relieve, una de las curiosidades de estos cuadros que más llaman la atención a la gente. Ese rótulo, si lo miramos bien, aquí se nota un poco por detrás como otra inscripción por debajo. Se ve que cuando termina el cuadro le hace su rotulación, le pone su título Santiago el Menor, y luego con los años, cuando decide ponerle a todos los cuadros este tipo de rotulación, se lo tapa y se lo vuelve a poner encima. Ocurre algo parecido con San Pablo, que en este caso le hizo la inscripción original, la tenía en una especie de aureola que se nota un poco alrededor de la cabeza. Aquí tenemos una cata de limpieza ya. Se nota alrededor y aquí vemos como pone Pablo, San Pablo. También lo repinta, le quita la rotulación para igualársela con el resto y también yo creo que para darle un aspecto más humano al apóstol. Los cuadros, a partir de 1920-22 se ve que va trabajando en ellos. Suponemos que en el 29 que lo firma, lo enmarca. Y en este, por ejemplo, tenemos el detalle
de que después de enmarcarlo todavía continúa trabajando sobre la obra. Vemos el fondo de San Mateo, entonces vemos que por donde iba el marco, donde va el marco, no llega la pintura, lo margina. Eso quiere decir que después de haberlo terminado, de pensar él que lo tenía terminado, ha continuado trabajando en él. Y así realiza esta serie de los 12 apóstoles que si nos fijamos no siguen una misma línea, simplemente se mantiene el tamaño del cuadro y la proporción de la figura humana dentro del formato. Sin embargo, luego cada uno tiene una composición distinta, unos colores predominantes distintos, una pose, una iluminación. Cada cuadro es una historia diferente. Y en cada cuadro observamos una influencia distinta, no sigue una misma línea. Garnelo, para pintar estos cuadros, yo encuentro en él una gran influencia de los grandes maestros españoles. Ya ha sido, pocos años antes ha sido subdirector del Prado, entonces conoce de primera mano esta obra. Y, por ejemplo, aquí en la cabeza de San Juan, lo que va haciendo es como un compendio de diferentes detalles de la técnica de estos grandes maestros y lo va introduciendo de una manera u otra en cada cuadro, sin condicionar el cuadro entero. Aquí en la cara de San Juan, los ojos, por ejemplo, son claramente copiados del Greco, de los apostolados o de los Cristos del Greco. Sin embargo, el resto de la cara a mí me recuerda un poco más la pintura de Velázquez de primera época. En Santiago, por ejemplo, esta caída de los paños de la túnica, de la capa, es una clara referencia a Zurbarán, a los cartujos de Zurbarán. Sin embargo, el fondo no tiene nada que ver con la pintura de Zurbarán, por eso va mezclando. En San Bartolomé, el fondo en este caso es el que lo toma de José de Ribera, el españoleto. O en Santo Tomás, que aquí vemos como una influencia más contemporánea a Garnelo, de los impresionistas, incluso de los impresionistas españoles. A mí me recuerda mucho la pintura de Joaquín Mir. O este detalle de la espada de San Pablo, que aunque resulte un poco tópico hacer alusión a la espada del caballero de la mano en el pecho, es inevitable, para Garnelo sería inevitable tener presente esos brillos cuando concibe la empuñadura de la espada de San Pablo. Además de influencia de estos grandes maestros, por supuesto, la podemos relacionar con la propia obra de Garnelo, el apostolado. En este caso de San Judas Tadeo, ahora mismo casi mejor lo vemos allí el original que en la pantalla. En este caso yo le encuentro una relación tremenda con las pinturas de la bóveda del Tribunal Supremo. Podría estar perfectamente este apóstol entre los grupos alegóricos a las ramas del derecho que hay en los arranques de la bóveda. Y también traigo aquí esta pequeña obra de Garnelo de su primera época, titulada Sin trabajo, en la que se adelanta 30 años al modelo que sigue para el apostolado. Yo lo relaciono muchísimo tanto con San Pablo como con San Bartolomé en la pose. Vemos como después de 30 años sigue esa línea de su primera pintura. Y además de influencia de su obra pictórica, vemos cómo influye en estos cuadros su obra, sus publicaciones y su estudio, su obra intelectual. En este caso de San Mateo lo sitúa en un interior que es concretamente el interior de la Basílica de San Isidoro de León. Garnelo realiza algunos estudios sobre el románico en Castilla y León. Concretamente publica uno sobre San Baudelio de Berlanga, las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga. Aquí mete San Isidoro de León, se ve que lo conocería, quizás lo estudió también, y años antes había usado este mismo escenario para la pintura que hace de Santa Casilda, que se encuentra en esta sala del museo. Lo vemos aquí, el mismo fondo que San Mateo. Ya pasamos a la técnica. El estudio de la técnica de los pintores, de los maestros y la evolución de la técnica a lo largo de su trayectoria es uno de los capítulos más importantes del mundo de la restauración. En el caso de Garnelo,
está todavía pendiente esa asignatura, por supuesto porque es un trabajo bastante complejo, trabajo interdisciplinar, donde también intervienen los análisis químicos y físicos. Y entonces yo sí, lo que he querido traer ha sido una pequeña aproximación a la pintura, a la técnica pictórica de Garnelo, al menos desde el contacto que he tenido, desde lo que conozco de este apostolado. La pintura de esta época, de principios del siglo XX, está totalmente condicionada por la revolución industrial, que ya se viene dando desde un siglo antes en toda Europa. Ya en esta época existen pinturas realizadas de manera industrial, con mecánica y química, pero en el caso de Garnelo conocemos que al menos en su juventud se preparaba él o preparaban en su casa, en su familia, los pigmentos, los molían y los mezclaban con el aglutinante de manera artesanal. Por la cultura que tenía Garnelo, no cabe duda que conocía a los grandes tratadistas, tanto a Pacheco, a Senino Senini, a Palomino, y las técnicas, lo que iban marcando a ellos, lo siguió en todo momento en su obra, aunque también se deja llevar por las nuevas experimentaciones de la época. Garnelo, él se prepara sus cuadros, al menos en este apostolado, él monta el lienzo sobre el soporte, como vemos aquí, que en este caso usa una tela de lino, según la trama es un tafetán, y de un grosor y una tela gruesa y más bien tupida, más bien vasta, con intención también de que la pincelada se marque, que se deje de notar la textura. Sobre el lienzo, una vez que lo monta en el bastidor, se le da la preparación. La preparación es todas las capas que se dan sobre la tela para prepararla, para aplicar la pintura, porque la pintura directamente sobre la tela no suele ni agarrar bien ni conservarse bien. Entonces, esta preparación sirve para amortiguar los movimientos del soporte y para que agarre bien la pintura. La preparación se suele hacer a base de cola y de una carga inerte, que suele ser yeso. Por lo cual, de aspecto blanca, aunque la última capa de la preparación se suele dar en color, que es lo que se llama la imprimación. En este caso, aquí en San Bartolomé, entre estas pinceladas se puede ver cómo asoma esa imprimación de un color pardo grisáceo más bien. Este tipo de preparación es la que realiza en todos los cuadros, menos en San Andrés, que San Andrés, ahora lo comentaremos más despacio, es un caso aparte en el apostolado, y en San Pablo, que también la veremos ahora. Esta es la preparación, el borde, y donde se puede ver la preparación de San Andrés. Es más rojiza. Un tipo de preparación más antigua se usó mucho en el siglo XVII, sobre todo en Madrid. Pacheco la define como típica de Madrid. Y Velázquez, en sus primeras obras, sobre todo, también emplea mucho esta preparación rojiza, hecha a base de almagra, de un pigmento de óxido de hierro. Este soporte del San Andrés posiblemente no, lo prepara antes de colocarlo en el lienzo. Por eso vemos que va más allá del filo, del doble del borde, incluso se ve que era de un pedazo más grande que luego, una vez que lo tiene montado, lo recorta. Por eso vemos aquí este corte tan limpio. Que a mí me hace incluso pensar que fuese una preparación antigua de un lienzo que hubiese conseguido por algún sitio y la hubiera utilizado para esto. Lo que sí está claro es que debajo no tiene otra pintura. Y en el reverso también tiene una serie de material, un material ahí parece como arcilloso, que el resto de los cuadros no lo tienen. A mí me recuerda también esto a los cuadros que se reentelan una vez que se le retira el reentelado, la textura que se le queda por atrás. Y acercándonos todavía más, se le ve incluso restos de cola que no sabemos para qué se le aplicó. En el caso de San Pablo, la preparación es todo lo contrario, una preparación blanca, muy fina, que a mí me da que pensar en este caso que puede ser incluso de fabricación industrial, que hubiera comprado un trozo de lienzo separado, y en este caso también la preparación pasa los dobleces del bastidor y se ve que estaba preparado de antes.
La aplicación de la pintura, lo mismo que en la realización de la pintura, en la fabricación, interviene ya la nueva industria química y mecánica. En la práctica pictórica, la influencia que tienen las nuevas tendencias artísticas que vienen desde la época del impresionismo en Francia, pues sí se dejan notar en cualquier pintor de esta época. El pintor aquí ya no se rige por los cánones que marcan los tratadistas, aunque Garnelo, insisto, en que los conocía perfectamente, pero también se deja llevar por la creatividad, por buscar nuevas formas plásticas, nuevas formas de pintar. Y entonces vemos como encontramos capas que se repiten, zonas más empastadas, otras zonas que deja casi sin pintar, trazos irregulares. Aquí vemos la frente de San Bartolomé, como de pronto empasta, de pronto deja alguna zona sin pintar prácticamente, aquí o ahí, que se deja la preparación a la vista. Y emplea una serie de recursos en todo el apostolado, como son el dejar la marca, la textura del lienzo. Aquí no se preocupa en que quede una línea limpia, sino que deja, en vez de difuminar, deja la marca de la trama de la tela. Deja zonas sin pintar, como vemos aquí entre los dedos, con de nuevo la imprimación a la vista. O en otras zonas que mezcla las pinturas sobre el mismo lienzo, aplica la pintura, la mezcla, incluso la restriega, la retira, hasta que logra estos matices. Los empastes, de lo que más destaca en el apostolado, hay algunos como estos del brazo de Santo Tomás que tienen aspecto casi de relieve, y que los empastes lo usa tanto para enfatizar las zonas de luz, como para a lo mejor resaltar pequeños detalles, como el águila del tetramorfo de San Juan, que la sitúa en el cáliz. Y ahí pone en el centro ese pegote de pintura, y en contraste con ese dibujo más suelto del águila. En otros casos, las miniaturas, como aquí en San Simón, las trabaja mucho más, con un arte casi de miniaturista, llegando hasta el último detalle. Otros recursos son las veladuras. Las veladuras consisten sobre un plano de color, por lo general claro, aplicar otra capa de color transparente, más que de pintura sería de una laca, de manera que logre unos matices, unos tonos más vivos. En este caso, en el manto de San Judas, vemos cómo extiende esa laca o esa pintura y se deposita en la zona más honda de la huella del pincel. Y en general, así está pintada toda la capa de San Judas Tadeo. Así se ha conseguido ese rojo. La pintura base es toda blanca, gris e incluso verde. Y aquí vemos cómo ha tenido incluso problemas a la hora de pintar de craquelado prematuro. Este tipo de deterioro no suele ser de importancia. Es un deterioro que se produce justo después o en el poco tiempo después a terminar de pintar la obra. Posiblemente sea un problema por el aglutinante, que lo haya mezclado de manera distinta, y por lo general no presenta problemas a la hora de la conservación. Es más, tiene incluso un atractivo estético en muchas obras. En este caso, no creo que lo buscase Garnelo, pero en otras muchas obras sí que es de interés. O vemos también casos de arrepentimiento. La lanza de San Judas Tadeo se ve que originalmente lo representó con una alabarda, como se suele representar en la iconografía de este apóstol, y luego, por su estética tan romana, no le cuadraría mucho la alabarda en la composición, y la repintó encima al ponerle el cielo, y aquí vemos, si nos fijamos bien, la marca de por dónde iba esa especie de hacha que tiene la lanza arriba cuando es una alabarda. Y finalmente, en la técnica, pues esta rotulación tan curiosa que a mí no me extrañaría que la hiciese otra persona distinta, algún rotulista o algún especialista, porque yo no la conozco en otras obras de Garnelo, o al menos ahora mismo no la recuerdo. Y sí se ve que está hecha con cierta maestría. Se la hizo a todos los cuadros iguales. Y así. El estado de conservación.
En general, no era alarmante. Estaba muy perjudicado desde el punto de vista estético, pero no corría en peligro. Digo en general, porque sí está la excepción del caso de San Andrés, que sí que estaba en unas condiciones muy, muy malas. Había un cuadro que había sido restaurado en una restauración anterior, que es el caso de San Judas Tadeo. Lo tenemos aquí, ahora después lo veremos. El principal problema que tenían todos los cuadros era el aceite de linaza que se le había aplicado. El aplicar aceite de linaza en la pintura al óleo es una costumbre tradicional, porque la pintura al óleo, no podemos olvidar que su base es el aceite de linaza mezclado con los pigmentos. Entonces, claro, una vez que se reseca esa pintura, si se le vuelve a aplicar este tipo de aceite u otro aceite que es compatible, lo que hace es refrescarlo, que es lo que se va pretendiendo. El efecto, en un principio, es bueno, porque le pierde ese aspecto seco y quebradizo que tiene. Pero claro, el aceite de linaza con el tiempo se oxida, se vuelve oscuro y le da estas tonalidades que vemos aquí, amarillas pardas, que cubrían toda la obra. Y ya digo que es el principal problema que presentaba el apostolado. Aquí, bueno, en esta imagen anterior vemos cómo llegaba solamente hasta el filo del marco. Por la zona que margina el marco no ha llegado. Esta es una zona ya medio limpiar. Evidentemente es solamente esta zona la que tiene la capa de aceite de linaza todavía. Se insistía sobre todo en las caras cuando se daba aceite de linaza, porque son las partes de más interés. Aquí, si nos acercamos un poco más a la barba, vemos cómo ese aceite se deposita en las zonas más hondas de la huella del pincel, y las superficiales también, al oxidarse, pues va oscureciéndolo todo. Aunque se aplica sobre toda la superficie, luego el aspecto en ocasiones no es regular. Aquí, por ejemplo, vemos como en una zona se nota más porque se ha acumulado más que en otras que es menor la capa. Lo que sí ocurre es que ese aceite, cuando se aplica, va chorreando hacia abajo hasta que al final forma esa gota que, aunque en un principio posiblemente no se notasen, una vez que se oxida, ahí las tenemos que tienen incluso un poquito de relieve, esa gota. Esto lo tenían todos los cuadros en la zona inferior, y también se marcaba mucho en los rótulos. Al tener ese relieve se acumulaba y luego iba cayendo y se marcaban todas esas gotas. San Mateo, aquí en el de San Pedro. Este es el estado actual de San Juan una vez restaurado y como supuestamente lo pinta Garnelo. ¿Cómo le afectó esta mano de aceite de linaza? Pues así lo dejó. Pues en el caso de San Felipe, así. Además de esta suciedad, tenemos ya manchas localizadas. Las más llamativas eran en torno a la mano de San Pedro, aquí y aquí, como unas salpicaduras muy oscuras, negras, que dieron problemas también a la hora de quitarlo. Aparte de esto, había algunas manchas en algunos otros cuadros. Y luego pérdidas de la pintura. En la mayoría de los cuadros, apartando San Andrés, son muy pequeñitas y muy localizadas. No se perdía información de la obra, aunque sí que afectaban desde el punto de vista estético. Bueno, aquí o aquí. Incluso estas se ve que se han ido cayendo por algún problema de soporte, pero en este caso es un arañazo, lo que de algún objeto punzante que haya pasado por la capa pictórica. Y también deformaciones. Sobre todo las deformaciones estaban en la parte baja y se debían a haberse acumulado entre la tela y el bastidor algunas piezas sólidas, como de haber limpiado, haber hecho obra incluso en la iglesia y no haberlas protegido bien, haberse caído, haberse metido en esa rasquita, ese huequecito que queda entre la madera del bastidor y la tela, y haber deformado el bastidor. De estos, en la mayoría de los cuadros había 2 o 3 chichotitos. El caso de San Judas Tadeo, ya digo que había sido restaurado anteriormente y no presentaba esa capa de aceite de linaza tan gruesa. Un poco de suciedad superficial solamente, pero sí que tenía, o había tenido,
un problema aquí, sobre el libro. Cuando se restauró este cuadro, en una ocasión anterior, no sé exactamente cuándo, principalmente lo que se hizo fue arreglar esta zona de aquí, esta zona que se había perdido un poco de pintura, se había repuesto, se había repintado encima. En restauración, una de las técnicas de análisis para conocer los repintes es el uso de la luz ultravioleta. La luz ultravioleta emite una radiación que hace que la pintura o el aglutinante de la pintura emita una fluorescencia que es mayor mientras más antiguo sea. Entonces los repintes que son posteriores se ven más oscuros. Aquí, aplicando esta técnica de la luz ultravioleta a esta pequeña pérdida que hemos visto antes de lejos, se ve así. Vamos a ver cómo toda esta zona de aquí es un repinte. Arreglaron la laguna, pero luego lo que hicieron fue repintar todo alrededor. Entonces, aquí vemos cómo estas pinceladas más oscuras son los repintes posteriores. Luego este cuadro, pues ya digo, hace mano de barniz, de aceite de linaza, se ve que si la tenía se la quitaron en una ocasión anterior y lo que tenía era una suciedad superficial muy leve. Aquí quizás la parte que más se notase fuese aquí en el brazo y no tiene nada que ver con el contraste que hay en otros cuadros. Y el caso de San Andrés, que era el que presentaba un peor estado de conservación. ¿Qué ocurría con San Andrés? El principal problema que tenía era la técnica, viene derivado de la técnica que empleó Garnelo, o por lo menos, si no lo que empleó Garnelo, la técnica que se aplicó en la preparación. Con el tiempo ha ido perdiendo cohesión, entonces al perder cohesión la preparación, la pintura tiende a caer, se va volviendo quebradiza y cae. Además, este cuadro es pura casualidad, pero da la coincidencia que en una ocasión pues, se cayó una escalera sobre él y provocó dos roturas, una aquí y otra aquí, las dos marcas de la escalera. También aquí en torno a la boca tenía otros 7 y algún agujerito más. Era el peor, con diferencia. Es más, si miramos fotos antiguas, esta es la foto más antigua que he conseguido del cuadro, puede ser de hace al menos 40 años. Y ya lo tenemos con esos repintes que ahora iremos viendo más despacio, incluso con las dos roturas de soporte. Aquí vemos de cerca lo que provocó la caída de la escalera sobre él. Y en el reverso se pueden ver también las marcas, hay una y aquí otra que estaba allí en la iglesia colocada con una cinta adhesiva para que no se marcase mucho. También el soporte presentaba problemas en los bordes, son muy localizadas, pero aquí vemos como es un soporte rígido, entonces se ha formado esta rajita en la arista del bastidor y sobre todo en la esquina. La pintura, como ya he dicho, al fallar la preparación empieza a craquelarse, se va separando hasta que al final se desprende. Y si nos acercamos un poco más, vemos perfectamente cómo se forman se va botando estas piececitas, se alabean hasta que van cayendo. Las partes del cuadro que estaban peor eran las del fondo, en este caso por suerte. Y se extendió de una manera irregular por unas partes del cuadro más que por otras, pero todo el cuadro estaba con este craquelado, estos desprendimientos. Aquí vemos cómo van siguiendo las marcas de la pincelada incluso, y luego en otras partes de la composición que ya no son del fondo, incluso en las zonas de pinceladas más gruesas, también se forma este craquelado, y lo mismo que en las más gruesas, en las más finas se van desprendiendo de la misma manera. ¿Qué ocurre? Que al dar problemas a este cuadro, posiblemente desde los primeros momentos, se decide intervenir. Una intervención que yo supongo que lo que se hizo fue repintar con colores
de tonos parecidos a los del propio cuadro, pero con pinturas de mala calidad, que con el tiempo han ido modificando su color y que al final se han vuelto oscuras. Entonces, la cara, todo el cuadro, pero sobre todo la cara presentaba este aspecto con estas marcas que no sabemos que no nos cuadra dentro de la obra de Garnelo. Si aplicamos aquí de nuevo la técnica de la luz ultravioleta, lo veríamos así. Se notan estas marcas, pero aquí tenemos el problema de que estos repintes son muy recientes con respecto a la obra, entonces no lo dejan tan claro. Hay zonas que no te aclaran tanto cuáles son repintes y cuáles no. Aquí en este caso sí, está descarada, es todo este repinte, con este plano de color amorfo que no tiene cabida en la obra de Garnelo. Si lo miramos con luz ultravioleta, pues canta de nuevo. O en el libro, que originalmente no tenía nada, pero que se ve que intentaron imitarle como si fuese algo de escritura o algo así. Como si quisiesen imitar lo que tiene San Judas Tadeo, esa simplificación de la escritura. Y que si la vemos con luz ultravioleta, nos damos cuenta que son todos repintes. Aparte de todas las de repintado, pues también tenía su correspondiente mano de aceite de linaza, que no era peor que el resto, igual sus chorreones, incluso algunas manchitas. Esta parece que hay una acumulación de aceite de linaza. Y aquí, en torno al hombro, encontré una zona que tenía restos de cola, pero parecía como una cola sintética. Que esto da la impresión como de haber querido consolidar estos desprendimientos en alguna ocasión anterior. Con respecto a todas estas intervenciones anteriores, sí quiero decir que, aunque hoy en día las vemos como algo negativo, hay que entender que en su momento se hicieron con la mejor de las voluntades y que en la mayoría de las ocasiones sirvieron, aunque hoy en día nos choque con nuestros criterios, pero sí que sirvieron para su finalidad, que era conservar la obra. Si nos acercamos aquí un poco más, vemos con detalle pues, estas manchas que digo yo como de cola sintética, que al menos, aunque no es lo más correcto, y hoy en día por supuesto no tendría pies ni cabeza, pero en ese momento lo que pretendían sí que lo consiguieron, que fue consolidar esa zona. Y finalmente, aunque esto ya no alude a mi parte en la restauración, también contribuía al estado de deterioro estético de los cuadros la manera en que se encontraban, con esta iluminación aquí delante que para nada los favorecía y que con el oscurecimiento general que presentaban, pues lo hacían los cuadros pasar desapercibidos prácticamente. Y ya pasamos al proceso de intervención, que es la restauración en sí. Los criterios de restauración se resumen en respeto a la obra original. Se siguen una serie de criterios, como puede ser, sobre todo con los materiales que se añaden, como puede ser la reversibilidad de lo que se haga, la estabilidad de esos materiales que se incluyan nuevos, la legitimidad de la obra original, o sea, no encubrir nada, no tapar nada del original y no añadir nada que pueda ser nuevo con respecto a esa obra, sino solamente poner lo justo y lo necesario para que no haya una interrupción en la contemplación de la obra. Y, por supuesto, la mínima intervención. Nunca actuar por actuar, hacer solamente lo que haga falta porque no haya más remedio que hacerlo. Lógicamente, la restauración de San Andrés fue aparte que la del resto de los cuadros. De hecho, no sé si recordarán que para la inauguración de la exposición estaban restaurados todos los cuadros, menos San Andrés, porque no daba tiempo a restaurarlo para ese momento, requería una restauración más compleja. Le explico así un poquito en qué ha consistido la restauración general a estos 11 cuadros y luego insisto un poco más en el caso de San Andrés.
Lo principal, lo que más tiempo ha llevado en este proceso de restauración ha sido, lógicamente, la eliminación de esa capa de aceite de linaza, la limpieza en general. Se ha comenzado haciendo unas pequeñas catas en algunas de las zonas más representativas de los cuadros para controlar hasta qué punto podemos llegar limpiando y a la vez para controlar qué tipo de limpieza se va a hacer. Se ha aplicado una limpieza principalmente química, pero luego en algunos casos ha habido que insistir con algún medio físico como es el bisturí. Aquí vamos buscando distintos planos de color, cómo cambia. Hay zonas que cambia menos, otras que el cambio es mucho mayor. Y se busca también el contraste general en la obra. Tanto en Santiago como en San Pablo vemos cómo hasta qué punto se puede recuperar o hasta qué punto llega ese color original. Entonces se comienza a partir de esos detalles que se van sacando, se va buscando el color original, esas catas, y a partir de ahí se van ampliando hasta limpiar la obra completa. En el caso de San Juan lo mismo, se empieza por lo general la cara, que es lo más representativo, y luego pues se va limpiando el fondo por pedazos, de arriba abajo va saliendo todo ese aceite de linaza. Aquí traigo algunos ejemplos de las caras, que es lo más representativo, y por lo general donde más se insistía a la hora de dar aceite de linaza, y por supuesto donde más se nota ahora el contraste. San Felipe o en San Mateo, Santo Tomás. Aquí vemos a San Simón. Aquí vemos a Santiago o a San Bartolomé. Y luego en la limpieza habría que destacar también cómo las tonalidades cromáticas que más cambian son tanto los blancos, que vemos aquí este cambio de un gris, marrón casi, como cambia a blanco. Aquí en la capa de Santiago lo mismo, pasa de ese amarillo, marrón a blanco. O en este detalle de San Pablo, ya digo, tanto los blancos como los azules, que en el fondo de Santiago, del cuadro de Santiago, lo vemos perfectamente el cambio que experimenta. Aparte de la limpieza general, hubo que insistir un poco más en estas zonas, como las manchas, estas salpicaduras que ya hablábamos de San Pedro, que en este caso hubo que insistir más con el bisturí, no salían fácilmente con disolvente, pero que aquí vemos cómo van saliendo. Y una vez que están los cuadros limpios y ya se le ha quitado esas manchas, se pasa a la reintegración cromática. La reintegración cromática no consiste en repintar encima, sino solamente en añadir el mínimo de color necesario donde falte para que pase desapercibido esa laguna. Para ello, como por lo general cuando se pierde el color se pierde también la preparación, para ello hay que comenzar casi siempre estucando. El estuco es un material de relleno que sustituye esa preparación que falta y que nos da el nivel exacto para aplicar solamente el color. Aquí vemos esta de Santo Tomás, creo que es junto a la firma. Se han estucado las lagunas de un tamaño un poquito más considerable. Son muy pequeñas las lagunas que hay en estos 11 cuadros, pero bueno, se han estucado solamente las que tenían un tamaño un poquito mayor, se veía que faltaba la preparación. Las que no, como es el caso de estos junto al hombro de San Bartolomé, aquí ni siquiera ha hecho falta estucar. Aquí simplemente se ha aplicado un poquito de pigmento al barniz en esos puntitos que faltan y quedaría de esta manera, lo justo para que no se note. Las zonas que están estucadas sí que se han reintegrado primero con una pintura al agua y luego se han terminado con pigmentos al barniz que igualan mejor el color. Y siguiendo una técnica que en la medida de lo posible sea reconocible. Es decir, que a cierta distancia pase desapercibida por completo, pero que si nos acercamos y la miramos de cerca, sepamos lo que es original y lo que se ha añadido en esta restauración al reintegrar.
que no falsifiquemos la obra, hablando claro. Aquí incluso en las letras de San Felipe había perdido alguna zona, pues con el estuco se recupera ese volumen. Tenemos el caso de San Judas Tadeo, que como hemos visto antes tenía ya un repinte un poco más importante. ¿Qué ocurre? Que al levantar ese repinte que ocupaba toda esta zona, aparecen estas tonalidades amarillas, aparte de todo el añadido que se le había hecho en esta restauración anterior, que se le ha quitado para ponérselo ya bien. Estas tonalidades amarillas, ¿qué son? Pues parece ser que cuando se estucó en aquella ocasión, para enrasar el estuco, para desestucar, se empleó o papel de lija o algún útil parecido. Entonces se arrancó parte de la superficie pictórica y dejó a la luz una capa pictórica subyacente, que en este caso era amarilla, pues por algún fondo anterior que luego se arrepintiese y metiese el paisaje que vemos aquí en el cuadro. Con esto, ¿qué se puede hacer? Pues igual que en la laguna, una vez que se estuca la laguna, como vemos aquí ya, pues se reintegra todo con la misma técnica, quedando de esta manera. Esto, si nos acercamos cerca, vemos esa técnica puntillista, que en este caso yo he usado el puntillismo, pero otras veces se hace como una especie de rayita, el trapecio, o incluso se deja una tinta plana. Hay distintas maneras de reintegrar. Lo importante es que no sea la misma técnica que la original, por cuestión, ya digo, de falsificación, de no falsificar. Aquí tenemos el San Pedro como estaba al principio y cómo queda restaurado. De todos modos, estas fotos las pongo, pero teniendo los cuadros al lado no tiene sentido mirar las fotos se modifican, aparte que son unas obras muy difíciles de reproducir. O el San Pablo, como ven. Y finalmente, la restauración de San Andrés, que ya he dicho que ha sido la más compleja y la más extensa. Esta restauración comienza por el soporte, por supuesto, que es lo primero que presenta problemas. Para corregir estas roturas que había, y las tenemos, estas dos son del accidente de la escalera y esta otra que estaba en la zona de la boca, se le han aplicado unos pequeños parches por el reverso que lo sujetan perfectamente. Aquí hemos atendido mucho al tema del criterio de mínima intervención. Yo al principio pensé en desmontar el cuadro del bastidor, pero he procurado que no fuera necesario desmontarlo, de hecho al final no se ha desmontado. Entonces se han aplicado estos parches, los parches de esta manera, que ya sujeta perfectamente y lo deja hecho una pieza en soporte. Y así veríamos esta misma rotura por la parte del anverso. Y en el caso de las esquinas, pues se le ha puesto un parche, que ahí el trabajo no es tan importante como por el resto de los bordes, pero por lo menos que se quede ya hecho una pieza. Y el reverso quedaría así, una vez que se han corregido estos problemas. Tenemos las dos roturas de la escalera, esta otra que hay en torno a la boca y un pequeño agujerito que había arriba que, aunque no presentaba gran problema, pero yo creo que era el momento de consolidarlo bien. En cuanto a los desprendimientos que presentaba la pintura, pues se han consolidado toda la superficie pictórica, porque en mayor o menor medida estaba toda en un estado deficiente. Entonces se ha consolidado a base de un adhesivo tradicional en la restauración con la coleta italiana y aplicándole calor y presión con una protección previa con un papel especial. Entonces estas zonas de la pintura que veíamos antes desprendiéndose totalmente alabeadas a punto de saltar, ahora las vemos de esta manera, como veíamos aquí, ya hecho una pieza totalmente fijada al soporte. La limpieza general y la eliminación de repintes la he ido llevando más o menos a la vez. De todos modos, antes de pasar a la eliminación de repintes, si quería poner un par de imágenes de cómo era el estado de suciedad por el tema del aceite de linaza, de la suciedad superficial, y como vemos es muy similar al de cualquier otro de los cuadros.
aquí en el fondo se nota más, o aquí en la parte superior junto a la cruz también podemos notar cómo el azul gana en intensidad tras la limpieza. Y finalmente, la parte quizás más delicada de la restauración de este cuadro, que ha sido la eliminación de todos esos repintes que se le habían añadido. Aquí traigo un ejemplo de la eliminación de este repinte que tenía en la muñeca, que no tenía cabida este plano de color verde junto a la mano, pero donde quizás lo vamos a ver mejor la eliminación de repinte es aquí. Así estaba el ojo izquierdo. Con estos repintes yo creo que se había intentado darle un mayor contraste a la pintura, a la obra, y se había conseguido, aunque luego el resultado general pues no era el deseado, ni mucho menos. Entonces, al quitarlo, yo por lo menos siempre he ido con muchísimo cuidado, incluso miedo, de no eliminar ninguna pincelada original. Al eliminar estos repintes, ¿cómo queda el ojo? Queda así, estamos viendo. Entonces, son tonos ya mucho más suaves. Al ver el cambio parece que ha perdido contraste, pero es que son ya las pinceladas originales. O en el caso de la frente, que tenía toda esta zona cubierta, sale a la luz la pintura original, incluso otras zonas que han perdido la pintura. Y una vez que se le han eliminado todos los repintes al cuadro y se ha estucado, queda así. Pues traigo esta imagen más que todo porque es donde se ve todas las pérdidas que tenía de pintura. Que aunque no hay ninguna pérdida importante en la que se pierda información, pero sí que afectaban estéticamente de una manera especial al cuadro. Vemos perfectamente dónde impactó la escalera, los otros rotos que había en la boca, y las principales lagunas como están en el plano de color del fondo. Y nos acercamos un poco más y vemos todas estas pequeñas lagunitas que había ya estucadas y preparadas para la reintegración. Y en este caso, que había algunas lagunas de mayor tamaño, ha habido incluso que reconstruir la textura que deja la pincelada, porque aquí si metiésemos un plano de estuco totalmente plano, se notaría a simple vista. O aquí, como ocurre en esta rotura ya reparada. Si pasamos a la reintegración cromática, traigo aquí en primer lugar cómo se vería con luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta, además de para identificar repintes, nos sirve también para en una obra ya restaurada reconocer las reintegraciones. Entonces aquí vemos perfectamente lo que hemos reintegrado, estos puntitos demás. Con luz natural se vería así, ya desaparece prácticamente esa laguna. Solamente si nos acercamos bien vemos cómo está hecha a base de puntitos. O en esta rotura que había junto a la boca, aquí podemos ver un poquito mejor ese punteado que no pretende reconstruir la pincelada, sino simplemente que pase desapercibida esa laguna. Y la frente, una vez reintegrada, pues quedaría así. Aquí hace un momento la veíamos toda esta parte repintada en oscuro. La cara en general quedaría de esta manera. La mano, que teníamos toda la muñeca con este plano de color verde oscuro. Y este es el resultado de la obra final. Ya, San Andrés ya ha terminado. Y ya finalmente, para terminar mi intervención, pues quería concluir con una reflexión. Pues estos cuadros han estado aquí durante varios meses. Yo creo que el objetivo que se pretendía se ha conseguido, que era el dar a conocer esta obra, en ponerla de nuevo en valor y el saber apreciar lo que de verdad vale, que de verdad que no éramos conscientes. Termina la exposición. Cuando terminan estas exposiciones así en los museos, suele ser un momento, vamos a llamarle triste, porque las obras vuelven a su emplazamiento original, y aquí en este patio desde luego que la vamos a echar de menos. Pero en este caso pues quiero incluir con esta reflexión el valorar que vuelven a su emplazamiento original, que es la parroquia de Santiago, que es su emplazamiento original, no el actual solamente, sino el original para el que los consigue Garnelo, que es un lugar, un enclave que
lo puede estar a 200 metros de este museo y que, como ya ha dicho José Antonio, se puede reivindicar como ese segundo Museo Garnelo o ese anexo del Museo Garnelo casi, donde aparte de estos 12 cuadros, creo que hay en total más de 15 obras de Garnelo en este templo. Lo tenemos aquí, se queda aquí en Montilla, se queda en su lugar original, y además con estas obras de rehabilitación y restauración que se están llevando ahora mismo a cabo en el Templo Parroquial de Santiago, una de las cosas que se ha conseguido es bajar un poco de nivel los cuadros y proporcionarle una nueva iluminación. Así que no termina esta exposición, pero ahora mismo yo creo que estamos todos un poco con las ganas, con la ilusión de verlo en su emplazamiento original, ya limpio y con su nueva iluminación. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por esta documentada conferencia. Hemos situado en aquella esquina donde está San Andrés un cartón pluma con la reproducción del antes y el después para que podamos verlo en este caso especialmente complejo de restauración. Bueno, vamos a presentar este libro, aunque sea brevemente, este precioso volumen que se publicó para servir de complemento literario a esta exposición. Su título, El apostolado de José Garnelo, columna de la fe cristiana sobre las que se edifica la Iglesia. Contiene varios artículos que glosan la génesis de la obra y su significado dentro de la producción artística garneliana. El libro, coordinado por Manuel Cabello de Alba Moyano, cuenta con numerosas y buenas ilustraciones y el diseño siempre novedoso y exigente de Jesús Rubio. Hay que agradecer a Fidel Romero su magnífico trabajo de documentación y decir que este bello libro está impreso en Montilla por Gabe Comunicación en octubre de 2013. Aparece en primer lugar una presentación de don Federico Cabello de Alba Hernández, agradeciendo el esfuerzo de todos los que han colaborado en la exposición e invitando a todos a contemplarla en este escenario nuevo. Hay también una colaboración de Antonio Luis Jiménez Barranco, la parroquia de Santiago y la familia Garnelo, donde resalta la vinculación de los Garnelo con la parroquia ya desde la temprana fecha de 1867 y reproduce documentación inédita sobre la recepción de la donación del apostolado firmada por el arcipreste Fernández Casado en 1935. Rafael Portero de la Torre, nuestro conferenciante de hoy, aporta un breve pero enjundioso artículo sobre los trabajos de restauración del apostolado, sus dificultades y las técnicas empleadas, y la contribución más extensa de las que aparecen en el libro pertenece al padre Juan Dobado Fernández, que analiza pormenorizadamente lo que él califica como el mejor apostolado del siglo XX y contextualiza la pintura religiosa de Garnelo en el extenso marco de su producción pictórica. Realiza también una erudita aproximación a la significación histórico-religiosa de los apostolados y un ensayo de interpretación iconográfica de estas obras inmortales que todavía podemos contemplar en este patio de la Casa de las Aguas. Hay, por último, una pequeña contribución de mi parte titulada El apostolado de José Garnelo en su museo. El libro, en edición de Museo Garnelo, está a la venta al módico precio de 10 euros, destinados a compensar una parte de los múltiples gastos ocasionados por esta exposición, sufragados por los amigos del Museo Garnelo. En este caso, la unidad familiar puede llevarse cuantos libros quiera, eso sí, pagando religiosamente todos y cada uno de los ejemplares retirados, porque es para una buena causa. Muchas gracias. A continuación va a intervenir don José Luis Moreno, vicario parroquial de Santiago. Señor alcalde, señor director de este museo, querido Rafael, enhorabuena por tu magnífica intervención. Me he incorporado un poquito más tarde porque he tenido que atender
compromisos pastorales y mis compañeros pues están fuera de Montilla. Pero sin duda alguna puedo decirle a este distinguido público que no me ha hecho casi falta ver la exposición del amigo Rafael, porque he sido testigo excepcional de esta magnífica restauración. Él ha trabajado en la Casa de Archivo Parroquial y pues cuando yo he estado trabajando allí, pues también le he hecho unas visitas de vez en cuando y la verdad, repito, he sido testigo de sesión de esta magnífica restauración. Sin duda alguna, Rafael domina las técnicas pictóricas, ¿no? Por lo poco que entiendo, pero ha quedado un buen trabajo. Has hecho un buen trabajo, sin duda alguna, que engrandece más si cabe pues la obra de Garnelo, ¿no? Este pintor de nuestro pueblo, no solo reconocido entre nosotros, sino también a nivel nacional e incluso también internacional. Y como bien ha dicho Rafael, pues ojalá ya pronto veamos estos magníficos cuadros que sin duda alguna ya estamos contemplando en la parroquia de Santiago y también, como bien ha dicho él, con la nueva iluminación que está quedando sin duda alguna magnífica. El día 24 se tiene previsto la reapertura del templo y para que puedan todos contemplarlo, ¿no? Ha quedado sin duda alguna radiante, ¿no? La restauración que ya se está llevando a cabo. Y simplemente dar las gracias, ¿no? Dar las gracias también al museo, a la Asociación Amigos del Museo Amigos de Garnelo, ¿no? Por esta labor tan magnífica de recuperar esta gran obra que sin duda alguna pues habla de Montilla, habla de nuestro pueblo, allí donde vaya y quienes la contemplen, ¿no? En su emplazamiento original, como ha dicho Rafael, en la parroquia de Santiago. Yo, en nombre del padre rector de la Basílica, en este caso el párroco don José Almedina, que se encuentra afuera, como he dicho, doy las gracias a todos aquellos que sin duda alguna han colaborado con esta gran obra. Muchas gracias. Y va a cerrar este acto don Federico Cabello de Alba Hernández, alcalde de Montilla y presidente del Museo Garnelo. Pues muchas gracias, buenas noches a todos. La verdad que después de lo que hemos visto aquí hoy, cerrar esto más que un honor es casi una faena, ¿no? Porque a ver qué se dice ahora que pueda remediar algo. En cualquier caso, como nos decía José Antonio, y nos hemos enterado al llegar aquí, que esto era una casi clausura, y después nos hemos enterado por Rafael que por la dificultad de San Andrés la inauguración fue también una casi inauguración. Pues yo casi no voy a decir nada y así cumplo con la tradición de esta noche. Eso sí, decir que en realidad, aunque se clausure, el tiempo que hemos tenido aquí, el apostolado va a ser inolvidable, porque va a ser posiblemente, quitando las aventuras de muestras internacionales anteriores al 29, pues la única ubicación que junto con la parroquia de Santiago van a tener este apostolado, ¿no? Que con el permiso del señor vicario, evidentemente, y sin querer hacer comparaciones, no puede tener un apostolado mejor templo que la parroquia de Santiago, pero desde el punto de vista del arte yo creo que tampoco va a tener mejor templo que esta casa, por lo tanto casi se puede considerar esta casa el segundo templo del apostolado de Garnelo, y así lo vamos a recordar permanentemente. Lo que sí es obligado, darle enhorabuena a Rafael por el resultado, por la exposición, pero sobre todo por el valor que hay que tener para meterle mano al apostolado de Garnelo, con el respeto que todos, y yo sé que él más que nadie, pues tenemos a un artista de esa categoría y lo que significa para Montilla. A cualquier cirujano cardiovascular le debe dar miedo a operar a corazón abierto, pero debe haber determinados personajes que, la verdad, que deben causar mucho respeto. Yo imagino que habrá sido así. Cuando ponía alguna fotografía de San Andrés ya casi restaurado, me daba pánico si yo hubiera tenido que decidir sobre eso. La verdad que era una enorme responsabilidad.
y desde luego pues agradecer y felicitar a todos los que han intervenido también en la confección del libro, y de manera muy especial, probablemente la Parroquia de Santiago, el Museo, pero de manera muy especial a los amigos del Museo Garnelo por su labor permanente de mecenazgo, en este tipo de cosas que nos están permitiendo a los montillanos poder mantener, poder disfrutar y poder garantizar para un futuro que Garnelo siga teniendo y creciendo en importancia hasta llegar a donde merece. Por lo tanto, nos damos la enhorabuena todos y buenas noches, porque hoy no hay clausura. Y una copa de vino de Montilla y unos cacahués ahí en la bodega.